Bien, bueno, continuamos entonces con el desarrollo de el eje 3 y vamos a pasar a otro tema que también es importante en cuanto a los vínculos y a las relaciones interpersonales y que tiene que ver con la comunicación humana, ¿sí? Bueno, eh, es una obviedad si se quiere hablar de vínculos y casualmente relacionarlo con la comunicación, porque en efecto, sí, eh, los, todos los seres humanos somos personas que establecemos relaciones a través de la comunicación. ¿Mm? Eh, y dentro de lo que es la comunicación, bueno, vamos a explicar brevemente en esta unidad cuáles son los componentes y cuál es la importancia de tener en cuenta este aspecto fundamental en las relaciones interpersonales y principalmente en el ámbito laboral. Eh, ¿Por qué es necesario hablar de esto? Ustedes, cuando ya estén trabajando, o desde ahora, si se quiere, van a tener que enfrentar una serie de desafíos que les van a plantear sus empleadores o las organizaciones en donde trabajen y que tienen que ver con la comunicación dentro de la empresa, dentro de la organización, dentro de la institución. En mi experiencia o en mi trabajo como consultor, yo he podido identificar en casi todos los casos en donde pude trabajar dando alguna capacitación o algún tipo de asesoría, que uno de los principales problemas que presentan las empresas es la comunicación. Es un tema muy amplio, muchas veces no lo saben definir, es decir, muchas veces no saben precisar qué de la comunicación es lo que está fallando, pero en efecto logran identificar ese factor como un factor flojo o una pata floja de lo que es la organización. Hablan por ejemplo, mensajes que son mal emitidos o que son mal comprendidos o que de repente puede existir una sobrecarga de información o que la información puede llegar a ser incluso hasta contradictoria muchas veces o que la comunicación suele ser hasta unidireccional, en donde de repente no existe un feedback como para poder verificar si se comprendió o no el mensaje o si hubo algún efecto o no del mensaje, y eso es muy frecuente también observarlo. El modo de transmitirlo también es importante, o sea, si bien la importancia radica en qué se dice, es decir, cuál es el mensaje, también el modo en que se lo dice tiene un peso significativo al momento de que la persona lo pueda entender el mensaje y pueda implicarse en el mensaje, ¿no es cierto? Eh, entonces, todas esas cuestiones ustedes van a tener que ir resolviendo, van a tener que ir abordando o brindando algún tipo de solución el día de mañana cuando ya comiencen a trabajar. Eso se los aseguro. La mayoría de las empresas, de las organizaciones presentan este tipo de problemática y siempre es una cuestión a trabajar en lo cotidiano, la comunicación. La comunicación entre los empleados, la comunicación entre los jefes, la comunicación de jefe a empleado, la comunicación en diferentes direcciones, en diferentes ámbitos. ¿Sí? Es algo que ustedes van a afrontar permanentemente. ¿Sí? Bien, una primera aclaración, ya entrando en este tema. Gran porcentaje de nuestra comunicación, es decir, de lo que nosotros transmitimos a los demás, es una comunicación no verbal. ¿Qué quiero decir con esto? Que contrariamente a lo que uno podría llegar a pensar, que lo que uno comunica lo hace a través de la palabra, no es tan así. ¿Sí? De hecho, un 7% de nuestra comunicación es verbal, ya sea hablada o escrita. El 93% restante es gestual, o sea, es una comunicación no verbal. Es una comunicación que se establece a través de gestos, a través de variaciones en el tono de la voz o a través de la distancia que uno puede establecer con las personas. Bueno, lo vamos a ir desarrollando en las próximas diapositivas.
Entonces, vamos a destacar un factor importante de la comunicación que es el lenguaje, ¿sí? Funcionalmente hablando, el lenguaje es un instrumento que sirve para la comunicación. Más allá de estas definiciones que ustedes van a tener en la cartilla y que podemos explicitar acá en esta diapositiva, en esta presentación, hay algunas características que tenemos que entender del lenguaje, ¿sí? Es un sistema de signos, es un sistema o es un código de signos que uno maneja para comunicarse. Básicamente es eso, ¿sí? Así lo podríamos definir. Ese sistema de signos surge de una convención o de un acuerdo tácito, si se quiere, entre las personas, en donde se establece que para un determinado signo le corresponde un significado. Un significado que es arbitrario. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay algo en la naturaleza que indique que una cosa deba llamarse así. Por ejemplo, ¿qué razón natural existe para que el auto se llame auto? O para que la casa se llame casa. Es decir, son nombres que nosotros le ponemos a las cosas de una manera, si se quiere, arbitraria, sin ningún tipo de razón o motivo, ¿no es cierto?, para nominarla de esa manera. La arbitrariedad del lenguaje también genera que exista una característica de nuestro lenguaje que tiene que ver con la variabilidad de los significados, es decir, la fluctuación de significado, para decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Que mismas palabras pueden dar lugar a diferentes significados, ¿sí? Es decir, hay un significante que da lugar a diferentes significados. La palabra banco, por ejemplo, dicha fuera de contexto o dicha así suelta, como lo estoy diciendo ahora, puede hacer referencia a un montón de cosas, ¿no es cierto? Desde la entidad bancaria hasta el banco de la plaza, hasta un banco de arena. A ver, dependiendo de dónde se la ubique o de dónde se la utilice, la palabra va a adquirir un significado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestro lenguaje hay un desplazamiento de significados, ¿sí? Que muchas veces genera en sí mismo un potencial de confusión, para decir de alguna forma, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas que uno dice y que pueden tener otro sentido, o que la otra persona puede interpretarlo con un sentido distinto del que yo le quiero dar, y eso puede dar lugar a una confusión, o por lo menos a un error en el entendimiento de lo que yo dije. ¿No les pasó alguna vez? Es decir, hablar de algo y que la otra persona esté entendiendo otra cosa, transmitir un mensaje y que la otra persona haya entendido otra cosa, por más que uno quiso explicarlo de la mejor manera. Bueno, eso está o forma parte de la naturaleza de nuestro lenguaje. Por lo tanto, debemos estar atentos a eso y ser cuidadosos al momento de elaborar el mensaje que nosotros queremos transmitir, de modo que sea claro, preciso, comprensible y persuasivo. Es decir, nosotros queremos influir en los demás, queremos transmitir un mensaje que genere algún cambio, que genere alguna situación positiva. Es decir, entonces, si queremos ser persuasivos, tenemos que tratar de entender esta condición del lenguaje que puede dar lugar o que puede generar alguna confusión, y que es necesario prepararlo de la mejor manera como para que la persona la pueda entender tal como nosotros queremos, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, ¿sí? Y en base a lo que yo les había anticipado anteriormente, vamos a avanzar un poco en otro tipo de comunicación que me gustaría que nosotros podamos desarrollar y que tiene que ver con la comunicación no verbal. Algo que yo les anticipaba hace un momento. Más allá del lenguaje hablado o escrito, más allá de ese código de palabras que nosotros podamos utilizar, también existe todo un tipo de comunicación que va más allá de las palabras. Nosotros comunicamos a través de las palabras
y a través de nuestro cuerpo, o a través de nuestro tono de voz, o a través de nuestras pausas, a través del énfasis que le pongamos a las palabras. Es decir, nuestra comunicación no se limita solamente a lo que puede llegar a ser un escrito o un discurso o un relato, ¿sí? Tengan en cuenta eso. La comunicación verbal está referida también al cómo uno dice las cosas, ¿sí? Las palabras podrían llegar a ser el contenido, es decir, qué es lo que uno dice, ¿sí? Uno puede tener un argumento muy sólido, uno puede tener una idea muy clara, un mensaje bien elaborado, bien armado, pero si no lo expresa de una manera adecuada, de una manera comprensible, de una manera accesible para el otro, si de repente no tiene en cuenta determinadas condiciones que tienen que ver con el lenguaje gestual, la otra persona no lo va a entender de la manera que nosotros queremos, ¿sí? No es lo mismo decir algo en un tono enojado que en un tono conciliador. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona entra en una especie de diálogo, por decirlo de una manera, entre comillas, con una persona que está enojada o irritada? Lo que uno hace naturalmente es cerrarse. Es decir, la actitud natural de las personas es, frente a alguien que está enojado, frente a alguien que no entiende razones, o frente a alguien que está irascible o descontrolado, la actitud del interlocutor es defenderse de alguna manera cerrando sus canales de entendimiento. Uno no quiere, no se encuentra cómodo, no quiere recibir esa carga negativa del otro, ¿no es cierto? Entonces, difícilmente yo pueda transmitir una idea con claridad y que la otra persona lo entienda si es que lo transmito con un tono de enojo, o de ira, o de reprimenda, ¿sí? Entonces, eso es lo que suele pasar con, o puede generar una falla en la comunicación si es que yo no puedo manejar esa cuestión, ¿no es cierto? Entonces, otro ejemplo que puedo citar es el de algún docente o el de algún líder, jefe, encargado, alguien que tiene que transmitir algún mensaje para generar algún convencimiento en el otro. Si yo tengo una buena idea, si yo tengo un buen mensaje para transmitir, pero lo hago con un tono de voz bajo, entrecortado, dudoso, eh, sin mirar a la gente, sin mirar al público, evitando la mirada del otro, mirando para abajo tal vez, ¿sí? Mi mensaje dice una cosa y mi cuerpo dice otra. Mi cuerpo dice que no estoy convencido de ese mensaje que estoy transmitiendo, que estoy inseguro, que estoy dudoso, que no estoy seguro de lo que estoy diciendo y que no estoy convencido de lo que estoy diciendo. Entonces, ese mensaje no va a entrar o no va a ser admitido o no va a tener un efecto en los demás, un efecto persuasivo en los demás, porque los demás van a leer mi gestualidad a la par de que van recibiendo el mensaje. Ahora bien, si mi gestualidad transmite seguridad, transmite convencimiento, transmite espontaneidad, transmite cierto dominio de lo que estoy diciendo, entonces eso va a aportar a mi mensaje en forma positiva.